Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, cuando nos sentimos ahogados por los medios de comunicación, el sistema mediático que ha callado de alguna manera todos los reclamos que los ecuatorianos hacemos a la mentira que nos trajo Lenín Moreno, al robo que ha hecho apropiándose del poder y trasladando recursos de manera ilegal a sus cuentas personales para un enriquecimiento rápido y luego viviendo la cotidianeidad de una economía que desilusionada, de un país desilusionado, engañado, mentido. Esto nos hace pensar seriamente, por ejemplo, en el mismo concepto de lo que es salud. Nos habían dicho que salud era el bienestar físico, psicológico y social. Pero bienestar era un concepto que venía de la denominada sociedad de bienestar, que era la sociedad de la comodidad, donde lo que es incómodo es malestar y por tanto es enfermedad. Pero no es así. Hoy la sociedad humana nos permite entender que la salud es un estado de ánimo. Este estado de ánimo es producto de una buena condición física, una buena condición psicológica y una buena relación con el entorno humano y el entorno natural. Es decir, fundamentalmente es un estado de ánimo. ¿Y qué es lo que permite ese estado de ánimo? Ese estado de ánimo permite superar problemas y vencer dificultades. Pero en el estado ecuatoriano hemos caído en un estado de desánimo, en un estado de desilusión, en un estado patológico. Este estado patológico se origina fundamentalmente porque existe un problema fundamental que estamos viviendo, una crisis económica. Esta crisis económica se traduce no en gran medida, no es un suceso extraordinario como el que vivimos en el siglo XX, en el que se paralizaban las carreteras, se paralizaban los servicios públicos, se paralizaban los sistemas educativos, se paralizaban los sistemas de salud. Estamos viviendo un agónico derrumbarse de un proceso en el que el Ecuador vivió el entusiasmo, la ilusión, el crecimiento. ¿Y de qué partía eso? ¿De qué partía eso? Partía fundamentalmente de la inversión pública. El Estado era el mayor inversionista. ¿Y cómo se convertía esa inversión en algo valioso? Nos han hecho creer que la inversión pública es lo peor que le puede pasar a un país. Es como si el padre decidiera invertir en la educación de sus hijos o en la salud de sus hijos en lugar de invertir en un buen negocio, en algo rentable, en algo que puede lucir. Esto es la característica fundamental de lo que estamos viviendo. Entonces, lo que nos atormenta ahora es que la inversión, que es dinero convertido en infraestructura y en salarios, en ingresos económicos, esta infraestructura, esta inversión, se considera que debe hacerla solamente la empresa privada. Pero mientras que la empresa privada tiene como finalidad y objetivo fundamental la acumulación de riqueza en pocas manos, la inversión pública tiene por finalidad crear la posibilidad
de todos los habitantes de un país para que ellos puedan utilizar el agua, la carretera, las tierras, los recursos naturales, la capacidad de trabajo, el ingenio, la imaginación. Ese es el objetivo fundamental de la inversión pública, no obtener ganancias económicas. Entonces ahora se pretende hacer que las empresas públicas sean más rentables y luego rematarlas a precio de gallina apestada. Y para hacerlas más rentables, deciden aumentar el precio de la electricidad de tal manera que las empresas hidroeléctricas y las empresas eléctricas en general tengan más ganancias, y al haber más ganancias haya un mayor atractivo para que la gente compre. Las empresas transnacionales, los grandes capitales, se apropien de lo que ha sido una inversión pública, un trabajo de todos los ecuatorianos, y esta inversión pública significa también que todos los ecuatorianos la estamos pagando, porque nos prestaron dinero para esa inversión pública y la estamos pagando a través de los impuestos. ¿Y cómo se paga? Cuando usted hace una empresa eléctrica, esta genera electricidad. Una parte de la electricidad es para cubrir los costos operativos, otra parte es para recuperar la inversión, es decir, para reparar, para ampliar, y una tercera parte es para beneficio de todos, con utilidades que pueden ser reinvertidas en educación, salud y cosas que no producen retorno inmediato. Entonces, la inversión pública no tiene por finalidad la ganancia, la denominada liquidez. En cambio, la inversión privada tiene por objetivo fundamental producir ganancias a los tipos que invierten dinero. No le interesa si eso va a convertirse en educación, en salud, en mejoras salariales, en derechos. Eso no le interesa. Lo único que le interesa es la ganancia, y para eso se necesita privatizar las empresas públicas. Lenín Moreno se ha planteado privatizar todas las empresas públicas y convertirlas en más rentables para ser más atractivas. Entonces sube el teléfono, sube la electricidad. Todavía no puede subir el agua porque esas son empresas públicas privadas de los municipios, pero va a pensar en la posibilidad de arrendar las carreteras, es decir, colocar peajes en las carreteras, mejorar los puertos para venderlos, para privatizarlos, los aeropuertos para privatizarlos. Es decir, ser un Estado que a su vez enriquece a empresas transnacionales. Este es el nuevo modelo de gestión que existe en el mundo entero. Y para eso nosotros los ecuatorianos estamos siendo sacrificados cuando se reduce el número de personas que se emplean en las empresas, por tanto se reduce el empleo público, se incrementan los costos de la luz, el agua y todos los demás servicios. Y se suma a este gran problema el hecho de que la caída de los salarios es otro de los factores fundamentales. En el momento que caen los salarios, disminuye la capacidad adquisitiva de las personas. En el momento que cae la inversión pública, disminuye la capacidad de compra de toda la población. En el momento que disminuye la capacidad de compra de toda la población, se produce lo que produce Argentina, una crisis económica insalvable, porque no hay quien compre lo que se produce. Y entonces los que producen deciden ya no producir porque no hay quien compre. Y esto es lo que produjo la caída en el año 1929 de la Bolsa de Valores de Nueva York y produjo la Gran Depresión de los Estados Unidos. Esta depresión fue superada. Históricamente se demostró que se puede ser superada cuando el Estado comienza a reactivar la producción, hace grandes inversiones, hace toda la inversión pública. Esto es lo que hizo Delano Roosevelt. Habían sido los norteamericanos
asolados por la depresión económica, cayeron las fábricas, cayeron los empleos, se vino abajo toda su imaginación, su creatividad, sus ingenios, sus inventos, sus patentes, todo eso ya no servía para nada. Y encima les vino un fenómeno natural que fue el gran tazón, una nube de polvo que invadió todo el medio oeste de los Estados Unidos y destruyó la zona productiva de alimentos. Cuando vino esta situación, Estados Unidos estaba en el colmo de la desgracia. ¿Y cómo renació? Vino de Eleanor Roosevelt y cogió a todos los desocupados y los puso a reforestar esa misma zona que había sido devastada por esta nube de polvo, por esta desertificación, sumado a un invento que fue el descubrimiento de la urea. Renació, reverdeció Estados Unidos. Luego construyó enormes presas, como la presa Hoover. ¿Para qué? Para electrificar todo el país. Entonces creó una red eléctrica en todo el país. Creó un sistema de carreteras para los automóviles enorme en todo Estados Unidos. Y así Estados Unidos renació como potencia. Y un día se le ocurrió que también tenía que volver a hacer medidas económicas para privatizarlo todo. Y se puso esas medidas económicas víspera de la guerra. Y produjo nuevamente una recesión económica. ¿Y cómo se superó esa recesión económica? Porque vino la guerra y entonces el Estado tuvo que volver a ser el gran inversionista que invirtió en las fábricas, en los astilleros navales, en las construcciones de aeronaves, en la construcción de armamento. Todo eso le revitalizó a Estados Unidos porque la forma de salir de una situación económica crítica no es reduciendo los salarios, aumentando los impuestos, reduciendo el circulante, reduciendo la capacidad de compra de las personas, sino haciendo todo lo contrario, aumentando la capacidad de compra. Este fue precisamente el gran error de Maduro, que Maduro devaluó la moneda. Al devaluar la moneda, devaluó los salarios. Al devaluar los salarios, destruyó la capacidad adquisitiva de la población. Al destruir la capacidad adquisitiva de la población, redujo la productividad. Nadie producía nada porque nadie compraba nada. Y esta fue la crisis de Venezuela a la que nos quieren llevar ahora Lenín Moreno. La ha llevado Macri en Argentina. Lo que estamos haciendo al reducir los salarios, por ejemplo, inclusive de los estudiantes, de los que hacen el internado en medicina, que les han sacado, al quitar los empleos públicos, estamos reduciendo el circulante y estamos acelerando una crisis económica. ¿Cómo se revierte esta crisis económica? Se revierte haciendo todo lo contrario. Se llama política contracíclica, lo que aplicó Correa, la política anticíclica. Cuando un ciclo está privatizando todo, tratando de que toda la riqueza se concentre en un grupo social. Este grupo social, como cuenta además con los offshore, donde ha ido a esconder el dinero Lenín Moreno, con todos sus pícaros acompañantes que son parte de este gobierno. Cuando se hace eso, el dinero, usted le da la plata al rico empresario ecuatoriano, no es lo mismo que darle a un rico empresario norteamericano. Cuando usted le da facilita y le quita los impuestos a un empresario ecuatoriano, usted le está quitando circulante, está desinvirtiendo en los niños, desinvirtiendo en la educación, que es la mejor capacidad de un pueblo de aprovechar los recursos disponibles en su país. Por eso es tan importante la educación. La educación no es solamente un mecanismo para aplacar la protesta social, que es lo que se hace en la educación latinoamericana. La educación en América Latina no sirve para crear riqueza, para imaginar, para crear el imaginario, la inventiva, la capacidad productiva, para reconocer los recursos disponibles, para saber cómo manejar y proteger la naturaleza, pero también cómo utilizarla mejor, cómo utilizar el trabajo humano, el talento, la inteligencia. No, sirve para aplacar, para sedar a la población, para que no proteste. Tener a la población como jubilados y como estudiantes, y en eso se va la mayor parte de la población, que es población improductiva,
pero tranquilizada, sedada a través de la educación. Esto es lo que Rafael Correa trató de revertir. Hizo nuevas universidades que proponían ingenios, inventiva, creación, búsqueda. Y todo eso se ha venido abajo con este gobierno. Por eso, ecuatorianos, tenemos que reaccionar a lo que está pasando. Tenemos que recoger firmas para hacer la revocatoria del mandato. Muchas gracias.